primera charla de 3 charlas temáticas del mes de agosto. Y van a estar siendo presentadas por el conocido y muy querido don Juan Muñoz, ¿verdad? Una persona muy allegada al sector cooperativo, del sector financiero, y que nos va a estar apoyando con estas 3 charlas temáticas del mes de agosto. La primera charla con la que vamos a estar compartiendo hoy es sobre el acuerdo SUGEF 306, Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de las Entidades Financieras. Y el propósito en términos generales va a ser conocer cuál es la nueva propuesta, principalmente en cuanto a los requerimientos de capital. Entonces aquí don Juan nos va a estar ampliando en el tema, ¿verdad? La idea es que aprovechemos y que saquemos todas las dudas que tenemos, que podamos aclarar y consultarle a don Juan aprovechando que lo tenemos por acá. Para la próxima semana, el viernes 13, estaríamos con la presentación de la charla sobre la 2400, implicaciones estratégicas y enfoques de la evaluación, cómo se proyecta de alguna manera desde el punto de vista de afectación estratégica en nuestras cooperativas, y cuáles aspectos hay que tomar en cuenta muy cercanamente con respecto a la evaluación, ¿verdad? Y estaríamos finalizando el 20 de junio con una charla sobre el acuerdo SUGEF 1221 sobre legitimación de capitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí principalmente se va a referir don Juan a los alcances en materia de gobierno corporativo, en materia de la gestión del riesgo y en materia de auditoría y supervisión, ¿verdad? Entonces, bueno, quien nos va a presentar la charla, pues le conocemos, pero vamos a referirnos don Juan Muñoz Giró, quien es licenciado en Estadística de la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado en Economía de la Universidad Estatal de Ohio, profesor universitario con amplia experiencia en el sector financiero y de supervisión. Él por ahí lo hemos conocido desde hace mucho tiempo, desde su permanencia en el Banco Central, en el Banco Nacional y como intendente en la Superintendencia General de Entidades Financieras. Antes de darle la palabra a don Juan, queremos unirnos como federación al duelo pues que nos empaña de alguna manera nuestro día, y es con relación a la muerte del compañero Aníbal Cubero, amiga y hermana para muchos, Copemep. Él falleció el día de hoy a consecuencia de esta lamentable pandemia de COVID, ¿verdad? Y pues realmente nos sentimos muy dolidos y desde acá externamos las condolencias para los señores de Copemep y que sean extendidas a sus familiares y que pues que Dios les dé mucha fortaleza, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles. Les voy a pedir, antes de que iniciemos, vamos a dedicar un minuto de silencio en memoria de don Aníbal, ¿verdad? Y que Dios le tenga pues en su seno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Como decimos popularmente, quedamos entonces a partir de este momento con don Juan Muñoz. Don Juan, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y vamos a aprovechar al máximo su gran conocimiento en estos temas. Adelante, don Juan. Muchas gracias y buenos días a todos mis distinguidos y queridos amigos de FECOPSE principalmente, y también para no menos que todos los que están aquí conectados hoy. En esta hora quisiera, pues no asustarlos, pero sí ponerlos en perspectiva de los cambios que siguen produciéndose
en materia regulatoria, y en el caso de la 306, pues no es la excepción. De hecho, la nueva versión de la 306 entrará en vigencia a partir del año 2025, y lo importante de traer la colación es que, primero que todo, se requiere un plan para ir modificando los cálculos de la nueva forma en la que está definida el capital de la cooperativa, y también porque la superintendencia a partir del 22 y especialmente ya del 23 y 24 van a estar pidiendo avances de cómo van las transformaciones para que en el año 2025 inicie a regir la nueva versión. ¿Ah? Entonces tenemos pues suficiente tiempo, pero tampoco es como para darle largas, las calendas griegas, diría alguien, porque sí hay que trabajar esta y varias más que vienen a formar parte de una transformación profunda que viene haciendo la superintendencia en línea con las recomendaciones y los principios de supervisión que nos vienen desde el Comité de Supervisión Bancaria Basilea. Esta no es la excepción. Ya desde hace como 4 o 5 años, el Comité de Basilea cambió la definición de los capitales de las empresas financieras que le dan sustento a la asunción de riesgos de estas. Entonces, si bien llegamos algunos años más tarde, lo cierto es que llegamos ya. Y junto con él, pues viene todo el cambio que ya estamos observando, por ejemplo, en la futura 1.21, que es la de estimaciones de riesgo de crédito. Entonces, no hay que dormirse, muchachos. Y cuando veamos la 12.21 dentro de 3 semanas, se van a dar cuenta que el cambio va a ser todavía más grande. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que se viene, qué amerita ir haciendo desde ya, no dormirse, para luego no tener que estar en carreras y eventualmente ir valorando los impactos que los cambios regulatorios nos presentan. Como les dije, estamos en presencia de un cambio en la manera en la que se define, no tanto de la forma en la que se calcula la suficiencia patrimonial. ¿Ah? Y para iniciar con esto, señores, también les adelanto, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, que vienen más requerimientos de capital. ¿Ah? Para iniciar y poder poner en perspectiva el análisis de la suficiencia en función de los riesgos, que la suficiencia responde a ese, recordemos que en la práctica hay 3 indicadores por excelencia en los riesgos, tanto de crédito como los de mercado. Los de liquidez no, tienen otra forma, y los riesgos operativos. ¿Ah? Ese primer indicador que tenemos es la pérdida esperada, que eventualmente la vamos a estar ya calculando a partir del próximo año, sea con modelos internos o con el modelo estándar de la superintendencia, y que hace referencia fundamentalmente al cálculo de una probabilidad de que la gente no pague. En los otros riesgos, los de tasa de interés, tipo de cambio, inversiones, riesgo operativo, no existe el concepto de pérdida esperada. En esos lo que existe es el concepto de pérdida inesperada, al igual que en el de crédito también existe. Y esa pérdida inesperada es aquella pérdida que podría ser superior a la que estaríamos esperando bajo el cálculo de probabilidades. También es un cálculo en probabilidad, pero a diferencia de la pérdida esperada, la inesperada la podríamos llamar como capital en riesgo. Es decir, cuánto patrimonio, cuánto capital de la empresa se está poniendo en riesgo por el negocio, por los proyectos, por los productos, por los clientes que tenemos. Pueden comportarse de cualquier manera, por eso es que son riesgos inesperados. Y hace referencia, en el caso de nuestra regulación y de nuestra legislación, al concepto de suficiencia patrimonial. ¿Cuánto capital debemos tener disponible para asumir pérdidas por riesgos? Es un capital en riesgo, no es contable como tal, no aparece con ese nombre en la contabilidad, pero hay que estarlo reportando de acuerdo con lo que vamos a ver ahora de nomenclatura o tipología de las cuentas. Y bueno, tenemos una gran pérdida esperada, inesperada, que la llamamos valor en riesgo. Esa es como la máxima pérdida que podríamos estar observando en algún momento. ¿Ah?
y dentro de ella forman parte de la esperada y la inesperada. Pero, volviendo al tema del capital, la inesperada es la que nos lleva a considerar los riesgos de la suficiencia patrimonial. Eso es como para irles dando un poquito de ambiente. Y de hecho, estos tres indicadores, señores, también se pueden utilizar como una aproximación para el apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad máxima de riesgo. Están muy asociados. Y bueno, hay que irlos alineando. Esa es la tarea que nos queda por delante. Como les decía, la suficiencia patrimonial hace referencia al concepto de la pérdida inesperada, que es aquella pérdida adicional que podríamos estar enfrentando por diversas razones de la incertidumbre. Por encima, en adición a la pérdida esperada. Es algo que lo consideraríamos completamente inesperado. Representa el consumo de capital que absorben las pérdidas inesperadas, aquellas, como reitero, que sobrepasan las exposiciones esperadas bajo el cálculo de probabilidad o de la incertidumbre. En este momento, y bueno, y también en la nueva versión de la 306, que entrará en vigencia en el 2025, siempre la superintendencia define el capital base, y las exposiciones a diferentes riesgos con sus potenciales pérdidas. Siempre se mantiene ese esquema. ¿Por qué? Porque la suficiencia, recordemos, es el capital que absorbería pérdidas inesperadas, sobre las cuales no tenemos una estimación por deterioro de la cartera, no tenemos una provisión o una reserva, sino que van directamente a patrimonio. El capital base, tal y como está definido en este momento, bajo la vigente 306, se compone de capital primario más capital secundario, así los llama. Esos son los nombres que tienen por el momento. Y además nos dice que el capital secundario no puede superar al capital primario. Eso es un resumen de lo que nos dice. Ahora, el capital primario lo podríamos llamar como el capital efectivamente aportado. Y ahí se incluyen capital pagado ordinario, capital pagado preferente de carácter perpetuo, redimible, a opción de la empresa, capital donado, primas en la colocación de acciones, reserva legal, valor en libros de la plusvalía, valor en libros de las acciones otorgadas en garantía y otros más. Pero el concepto fundamental es, por llamarlo de alguna manera, el capital duro, el que se aporta por los socios, por los asociados, por los accionistas. Es, de alguna manera, digámoslo así, contante y sonante en cuanto a su aportación. El capital secundario puede registrar también aportes efectivos, pero incluye a la vez aportes que pueden ser valoraciones, por ejemplo, reevaluación de bienes inmuebles, cambios del valor razonable de las inversiones cuando lo llevamos a otro resultado integral, como dice ahora la NIF 9, aportes por capitalizar donaciones, reservas patrimoniales voluntarias, resultado acumulado de ejercicios anteriores, capital pagado preferente que no califica como capital primario, deuda subordinada y otros más. Si bien tiene algún grado de solidez, también contiene elementos un poco inciertos, los llamaría yo, ¿verdad? Que son básicamente reevaluaciones y ganancias de capital por algunas cuentas de inversiones. Las dos, la superintendencia los define claramente en su normativa 306. Ahí viene con numerito de cuentas y cómo se deben procesar. Bueno, todo esto por el momento está identificado en la actual 306. Para llegarle al cálculo de la suficiencia patrimonial en la versión actual y en la futura esto no ha cambiado, la superintendencia propone los cálculos de riesgos que en algunos elementos no son tanto de riesgos realmente, sino que son enfoques estándares que nos han venido del exterior y tal vez modificados aquí por la superintendencia y que responden a un concepto aproximado de cuál podría ser el riesgo que nosotros tenemos. Por ejemplo, a manera de resumen, y esto no ha cambiado
no va a cambiar por el momento, no está estipulado en la nueva versión del año 2025, cuáles son las cuentas del activo sujetas a riesgo de crédito y en cuánto podría entrar a calcular o a ponderar el tema de este activo de riesgo en el cálculo de la suficiencia. Por ejemplo, en el efectivo, a 0%, una ponderación de 0% de, digámoslo así, posibilidad de pérdida. Ahí tenemos el efectivo que se mantiene en caja y bóvedas. Están las inversiones que tenemos en bancos multilaterales de desarrollo, que las cooperativas no lo tienen, pero eventualmente algunas otras instituciones sí pueden tener eso. Ahí están los emisores y deudores con riesgo cero. Uno podría tener ahí tal vez el Banco Central de Costa Rica, que uno sabe que siempre va a pagar la deuda. En el caso del gobierno, puede ser que ahí estén colones de ponderador cero, aun cuando la probabilidad, llamémoslo así, la posibilidad de que el gobierno no pague, pues ha estado muy cercana en los últimos años. Ya nosotros tuvimos, como se dice en inglés, un default en el año 81, cuando la administración dijo, el gobierno dijo, no puedo pagar bonos, y no pagó. Hubo que meterse a reestructuración. Bueno, eso hay que manejarlo con un poco de cuidado, ¿verdad? Ahí puede haber garantías y avales con depósitos previos, disponibilidades en el Banco Central. Luego nos dice que hay algunas cuentas del activo que tendrían una posibilidad del 10% de no recuperarse, riesgo de crédito. Ahí estarían algunas operaciones back-to-back y emisores y deudores con riesgo 1. Vean que están tanto los créditos como los emisores. Luego nos dice que hay activos que tienen una posibilidad, no hablo probabilidad porque realmente no son probabilidades, del 25% de no recuperar el activo invertido en ellos, y ahí están los emisores y deudores con riesgo 2. Luego están los que ponderan al 50%, que son los emisores de riesgo 3, y los préstamos hipotecarios que dependen el grado en el que se toma la exposición de cuánta cobertura tienen de la garantía, el long term value, que llaman en inglés el LTV. Luego están los activos al 75%, que son los emisores de riesgo 4 y recompras. Luego al 90% emisores y deudores con riesgo 5 y al 100% varios activos adicionales que son bastantes. Bueno, ese 0, 10, 25, 50, 75, 90 y 100 son reflejos de lo que podría ser una probabilidad de pérdida inesperada. En regulaciones mucho más avanzadas que la nuestra en materia de supervisión basada en riesgo, las mismas instituciones financieras pueden calcular el requerimiento de capital con sus modelos de probabilidad. Aquí todavía la superintendencia no va a avanzar en eso. Y estaremos avanzando en eso el próximo año con el tema de la 121 y la NIF 9, pero para las estimaciones de crédito. Pero ya en otros países, especialmente en donde ya tienen años de estar en este entorno de regulación basada en riesgos, pues sí, ya tienen sus propios capitales, siempre guardando algún criterio de mínimo impuesto por el regulador local. Tenemos luego el valor en riesgo de las inversiones. Y como les dije, aquí me detengo un minuto porque a veces uno se confunde. Cuando entró a regir la NIF 9 para inversiones ya hace creo que unos 2 años, se constituye una estimación por deterioro de crédito de la contraparte o del emisor. Eso es riesgo de crédito, no es riesgo de mercado. Sería la posibilidad de una pérdida que tuviera porque el emisor del bono, porque el emisor del depósito a plazo lleguen a quebrar. Eso es muy diferente a este concepto de valor en riesgo. El valor en riesgo, señores, hace referencia fundamental y exclusivamente al riesgo de mercado. ¿Cuánto valor podría perder la inversión si se mueven los precios
del título en el mercado. También puede ser una ganancia, pero el requerimiento se hace sobre la base de un valor absoluto que incluye tanto ganancias como pérdidas. Entonces, por ese lado no nos queda otra más que considerarlo siempre como una pérdida. Lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Si el título tiene riesgo de emisor, que es un riesgo de crédito, nosotros tenemos que crear la estimación por deterioro y hay que calcular la probabilidad que el gobierno no pague. Bueno, eso es toda una discusión, incluso trascendental desde el punto de vista filosófico. ¿Puede un gobierno quebrar? En la práctica sí, porque lo ha hecho. Ahí tal vez lo que uno podría pensar es que si el Banco Central puede emitir el dinero que necesita el gobierno, como ya lo ha hecho para pagar los depósitos del Anglo y del crédito agrícola, bueno, entonces puede emitir para pagar la deuda. Bueno, podría ser, pero en colones. En dólares ya es otra la historia. El Banco Central no puede emitir dólares. Entonces, en este caso, dentro de la suficiencia patrimonial, no se incorpora ese deterioro por emisor de inversiones, eso va completamente aparte, pero sí va el valor en riesgo de las inversiones. Y aquí el tema es, dígame, ¿cuánto puede perder en un cierto plazo, un mes hábil, 22 días, si mal no recuerdo, cuánto valor puede perder la inversión que tengo en el gobierno, por ejemplo, o en el Banco Central, y sobre esa base calculo la exposición, cuántos colones o dólares representa esa pérdida que es potencial, puede ser inesperada, incluso puede ser una ganancia. ¿Ah? Entonces, bueno, ya todos tenemos en nuestras instituciones elaborado el esquema para calcular ese valor en riesgo y llevarlo al XML sobre la base de una posibilidad de perder de aquí a ciertos días adelante. Bueno, ya ese cálculo está ahí, no va a cambiar en la que va a entrar a regir en el 2025. Pero entonces entendamos que ese valor en riesgo hace referencia al riesgo de mercado, no al riesgo de crédito del emisor de los títulos. Ahora, si ustedes tienen una cuenta bancaria, puede ser a la vista o puede ser a plazo, bueno, a ese deudor, a esa institución bancaria, hay que calcularle también un deterioro. Y bueno, hay que calcularle la probabilidad de que en algún momento falle. Ya hemos tenido experiencias de 2 bancos del Estado que han fallado. Ya hemos tenido experiencia de bancos privados, de financieras y de cooperativas que han fallado. Bueno, si ahí tengo dinero, ¿cuál es la probabilidad de que lo pierda? Y se puede calcular. Incluso les voy a comentar, yo tengo ahí un modelito que adapté de un modelo estadounidense poderoso, que algo ya me dice de información. Y lo he aplicado ya a varias instituciones con la información que tiene la superintendencia disponible. Bueno, y sí, viendo lo que yo sé de algunas instituciones, con la probabilidad de que falle a 1 o 2 años, yo veo que la probabilidad tiene sentido. Entonces, hay que buscar la forma, primero, de separar el concepto. Uno es un riesgo de crédito, este es precisamente un riesgo de mercado. También se rige por probabilidades, pero muy diferentes a la de la insolvencia de una institución financiera. También dentro del cálculo que se mantendría en el 2025 está el riesgo operativo. ¿Cuánto es el requerimiento? Y aquí esto ya lo venimos calculando desde hace mucho tiempo. Comencemos por algo muy interesante, muchachos. El riesgo operativo generalmente es oculto. Es como la hipertensión. Uno no sabe que la tiene hasta que se lleva un susto. Y ya luego comienzan los controles. Es completamente inesperado. Ustedes no van a escuchar a nadie dentro de su institución decir, estoy haciendo un fraude. No, porque no lo van a escuchar. O bien en cualquier momento se presenta un asalto. O en cualquier momento se comete un error de digitación y tengo una pérdida en depósitos o una mala asignación o transferencias. El riesgo operativo es completamente inesperado y no puede tener pérdida esperada nunca, como para hacerle una provisión o una estimación, no la tiene, para nada. Entonces, cualquier cálculo o cualquier problema generalmente va contra capital y en este caso suficiencia patrimonial. La fórmula y el enfoque que utiliza la superintendencia es el más popular en todo el planeta y responde al criterio estándar
del Comité de Supervisión Bancaria, el más básico, el criterio más básico de todos, ¿ah? Que es decir, dígame cuál es el promedio anualizado de las utilidades de los últimos 36 meses, utilidades operativas. ¿Cuál es el promedio anualizado de las utilidades mensuales de los últimos 36 meses o 3 años, sacando aquellos meses que tengan pérdidas? Esas no entran. Entonces, bueno, ya ustedes también deben tener esto de alguna forma automatizado para que mes a mes sepan cuánto podría ser el riesgo operativo asignado en la suficiencia patrimonial. Y permítanme decirle lo siguiente, desde hace 4 o 5 años, Basilea desechó estos cálculos, tanto el básico, que es este, como el estándar, que es un poco más complicado que este, porque hay que tener muy claras las líneas de negocio, y del todo quitó la recomendación de calcular el requerimiento de capital con probabilidades, porque nunca funcionaron. Y tal vez algunos de ustedes en mis talleres anteriores, con FECOPS o en alguna otra parte, me escucharon decir que, bueno, en riesgo operativo, calcular una probabilidad es para mí lo más inútil que hay. Primero porque son ocultos. Y ya uno comienza a caminar sobre una base de desconocimiento e ignorancia. Y el nuevo enfoque de Basilea, que yo no sé cuándo lo iremos a poder implantar aquí porque realmente es complicadísimo, requiere de 10 años de historial de pérdidas. Entonces uno debería tener por ahí ya alguna cuenta en donde se registren las pérdidas operativas. Y así nosotros tuviéramos eso, tal vez dentro de 10 años podríamos aplicar el nuevo concepto de Basilea, pero no veo todavía, no solo a nuestra superintendencia, sino a las de la mayoría de los países del mundo, caminando en ese sentido. Porque vieran ustedes qué cosa más complicada es el nuevo enfoque. Es peor que calcular probabilidades. Sin embargo, bueno, ya eso está vigente en Europa y en los países que suscriben directamente a la regulación de Basilea. Tenemos también en el cálculo de los riesgos que soporta la suficiencia, el riesgo cambiario, que es un 10% de la posición neta entendida como la diferencia entre el activo y el pasivo en moneda extranjera. Es decir, dígame si usted tiene más activos que pasivos o más pasivos que activos y me le aplica la variación del tipo de cambio para ver cuánto podría perder. Y esta formulita es la posición externa que calcula la superintendencia y sobre ella un 10%. Eso es lo que llevamos a suficiencia patrimonial. Todavía no tenemos un cálculo dirigido u orientado por el tema de la probabilidad de que el tipo de cambio aumente o disminuya. Pero bueno, esto también se mantiene todavía y todo. A futuro, pues ya uno en un modelo más avanzado podría estarle hablando a la superintendencia de esto. También algo que tal vez las cooperativas no lo tienen, no sé si las más grandes lo manejarán, lo desconozco, es el riesgo de derivados cambiarios. Un derivado cambiario, muchachos, es un instrumento financiero que se puede utilizar ya sea para especular, cosa que no es indebida, o que se use para cobertura sobre la posición cambiaria que se tenga en algún momento. Es decir, si yo sospecho que voy a tener una pérdida cambiaria, busco una posición complementaria pero contraria para mitigar la posible pérdida que llegue a tener. Y claro, ahí hay que valorar cuidadosamente cuál es el criterio que uno tiene del tipo de cambio, para dónde va, si va a aumentar o va a disminuir. Pero eso es para derivados cambiarios y estos instrumentos de derivados cambiarios, señores, valoran a mercado todos los días. Deberían valorar a mercado todos los días, como lo hacen los bonos en la bolsa de valores. Y si tengo una pérdida, bueno, ahí está entonces ya la suficiencia patrimonial absorbiendo eso. Si tengo una ganancia, bienvenido. Pero eso es un tema que lo metió su jefe para ir avanzando con la profundización del mercado cambiario en cuanto a flotación y flexibilidad que nos tiene el Banco Central. También incorpora un componente de riesgo de tasas de interés. Es un componente exclusivo del derivado cambiario.
aquí uno tendría que ponerse a pensar en ya finanzas internacionales de cómo existe esa simbiosis, esa relación directa entre el tipo de cambio y la tasa de interés, entre las variaciones del tipo de cambio y las variaciones de las tasas de interés, para saber que la tasa de interés cuando varía provoca cambios en el tipo de cambio. También están relacionados. Y bueno, si es así, entonces, si tenemos un requerimiento de capital por posición cambiaria y directamente por riesgo cambiario, pues debemos tener también una suficiencia patrimonial por concepto del riesgo de tasas que se genera en el derivado cambiario. Y ahí lo que tenemos, solo para que ustedes lo vean con un poquito más de amplitud, tenemos derivados cambiarios a un mes plazo o menos, de 1 a 3, 3 a 6, 6 a 12. Así es como se negocian internacionalmente. Y si es a menos de un mes, entonces la posición de riesgo, el ponderador de riesgo en moneda extranjera, si es que el derivado cambiario está en dólares o en euros, es 0%. Y conforme avanza el plazo, pues voy a requerir más capital. ¿Ah? Ahora, si el derivado cambiario está en colones, pues ahí aumenta un poquito más el requerimiento de capital, porque el tipo de cambio en colones es más volátil que los tipos de cambio internacionales del euro, del dólar o de alguna moneda de seguridad, como la libra esterlina, el franco suizo y el dólar canadiense. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿por qué digo que entra solo el riesgo de tasas aquí? Bueno, porque si bien ya tenemos una normativa de riesgo de tasas que nos pide calcular el riesgo de tasas de interés dentro del balance y fuera del balance y en las mesas de negociación, lo cierto es que la superintendencia no exige requerimiento de capital por la duración del patrimonio o por las variaciones en el valor económico de la institución. Eso todavía no lo he incorporado y me dijeron que todavía no. Ayer precisamente estuve hablando con alguien de la superintendencia y me dijeron que todavía no, porque a la hora de llegada podría ser, a mi criterio, no el de ellos, un golpe todavía más fuerte. Pero bueno, lo cierto del caso, y esta es una recomendación, sería bueno que calculen los riesgos dentro y fuera del balance, el riesgo de tasas, para saber cuánto podría ser un requerimiento de capital por la duración del patrimonio o valor económico de la empresa, así se le conoce. Pero por el momento no está dentro del cálculo de la suficiencia. Y claro, ya la suficiencia patrimonial, pues sencillamente es, dígame cuánto representa este capital base, que es capital primario más capital secundario, del total de los riesgos. Esa es esa formulita que ustedes ven ahí. ¿Cuál es el numerador? Arriba, bueno, es capital primario más capital secundario definido según la norma 306. No es contable, señores. Aunque utiliza cuentas contables, en la contabilidad no hay un apartado que se llame suficiencia patrimonial. Y el denominador, pues, es la suma de los riesgos que acabo de mencionar. Primero que todo, el riesgo de crédito, el RC. Pero vean que los otros riesgos están encapsulados dentro de un paréntesis y multiplicados por 10. Eso es una formulita interesante que tiene dos partes. ¿Ah? Como ustedes saben, el riesgo de crédito se origina de un saldo, el saldo de crédito, el saldo de la cartera de crédito, mientras que el riesgo de precios de inversión, el riesgo de operativo, el riesgo cambiario, todos son flujos, se miden por variaciones, no por saldos. Entonces, para homologar, llamémoslo así, para armonizar un riesgo derivado de un saldo, riesgo de crédito con riesgos que se reflejarían en flujos, cambios, variaciones, se multiplican por 10. ¿Y por qué por 10? Porque tenemos un requerimiento de suficiencia patrimonial que como mínimo es 10%. El inverso del 10%, 1 sobre 0.10 es 10. Si estuviéramos trabajando con el 8% de Basilea, Basilea incorpora también este mismo concepto que están viendo en la fórmula, pero en vez de multiplicar por 10, multiplican por 12, que es el inverso del 8%. Entonces, el 10 tiene su explicación, es más que todo para armonizar riesgos que representan cambios, flujos, un riesgo que se deriva de un saldo. ¿Ah? Esa es la formulita.
Esta es, y eso es lo que rige hasta hoy. ¿Ah? Pero también siguiendo a Basilea, que Basilea en esto es muy extenso, se nos viene un cambio trascendental, muchachos. Tanto en la definición como en el concepto y en el cálculo de los capitales. Hay una nueva definición de capital base. Ese nombre grande sigue vigente, capital base. Ahora el capital base que va a entrar a regir en el 25 es la suma del capital de nivel normal 1, CN1, y el capital de nivel normal 2, CN2. Ya no es capital primario ni capital secundario. Y dentro del capital de nivel normal 1, la superintendencia, siguiendo a Basilea también, y aquí se apegó completamente, ya definirá capital común de nivel 1 y capital adicional de nivel 1. Las siglas son como trabalenguas, CN1, CCN1, CCN2 y CN2, y tienen un cierto uso diferenciado. El capital de nivel 1, capital de nivel 1, está constituido para absorber pérdidas que se puedan presentar durante la marcha de la entidad. Entonces, bueno, ese es más aproximado a la suficiencia patrimonial. Ese capital, esa absorción de pérdidas va para este capital de nivel 1. El capital de nivel 2, que podría aproximarse al capital secundario actual, está definido para absorber pérdidas durante un proceso de liquidación o disolución de la institución. No está tan relacionado, digámoslo así, a absorber pérdidas que se pueden presentar en cualquier momento por el tema de los riesgos, sino que es para absorber las pérdidas en el proceso de disolución. Ahora, tiene ciertas reglas. El capital común de nivel 1, que es el capital accionario, debe ser al menos el 6,5% de los riesgos totales de la entidad. Si me regreso a la ecuación, los riesgos totales de la entidad están en el denominador. Y si ustedes son adversos al riesgo, ahí podrían involucrar tal vez riesgos que se derivan de las pérdidas que se derivan de las fallas de los sistemas, pérdidas que se derivan de problemas legales, por ejemplo. O sea, hay su manera de ser más conservador. Ahora bien, si los riesgos que están en el denominador de este cálculo, que son los derivados del crédito y los otros, bueno, el capital de nivel 1 debe ser el 6,5% de los riesgos totales de la entidad. Entonces ya tenemos una parte diferente. Y el capital de nivel 1 como un todo debe ser al menos el 8% de los riesgos totales de la entidad. El 8%. Esos son los requisitos que vienen de la superintendencia y que están en línea con Basilea. En el caso propio de las cooperativas, señores, las cooperativas de ahorro y crédito, en el capital común de nivel 1, que es el capital accionario por excelencia, se incorporan los certificados de aportación según la siguiente fórmula. Y bueno, ya es hora de irlos identificando, identificando, sí, y calculando, a ver cuánto es este tema para las cooperativas. Ese capital, ese certificado de ese índice, es un certificado de aportación, se va a calcular como los certificados de aportación totales en un periodo T, multiplicado por un 1 menos una tasa de ajuste, R, ya la vamos a ver, por un índice que lo llaman INCA. Vamos a ver cuáles son estos indicadores. El porcentaje INCA, que vean que es el que viene a ajustar el CAP, el certificado de aportación que va para el cálculo del capital común de nivel 1, es un importe mínimo de certificados de aportación dividido por el total de aportaciones totales. Entonces, aquí viene un tema, como lo vamos a ver a continuación,
El R, para irlo viendo todo en conjunto. R lo define la superintendencia como el porcentaje del monto máximo vigente de los aportes económicos que pueden destinarse al concluir cada ejercicio económico para cubrir el monto de los aportes hechos por los asociados que hubieran renunciado. Es decir, el R es aquello que ustedes deben separar para devolverlo. Deben separarlo. Entonces, el 1 menos R viene siendo una proporción que dice qué es lo que se mantiene como aporte económico, y sobre la base de un certificado total, del total de certificados. Es decir, este denominador a lo que nos viene a representar es lo que se mantiene como certificado de aportación. Y el importe mínimo, pues vamos a ver qué nos dice la superintendencia sobre esto. Lo que estamos viendo en este porcentaje es de cuánto dispone realmente la cooperativa para mantener su capital común, capital normal de nivel 1. Volviendo a este. Entonces vean que aquí tenemos el certificado de aportación total multiplicado por lo que está realmente disponible como capital, 1 menos R, y por este mínimo que deberíamos mantener. Bueno, valdría la pena, si no lo han hecho, señores, que comiencen a hacerlo, a ver cómo les está yendo, cómo se les ve, para irlo poniendo en función de las sensibilizaciones, y hay que comenzar a calcular sobre este cambio de definición de capital, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues volvemos al tema de que la suficiencia patrimonial sigue teniendo el mismo cálculo, exactamente el mismo, solo que ahora el capital base cambia de definición y se incorpora este concepto del certificado de aporte, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, los datos o los grados de calificación también van a variar. Como ustedes saben, la superintendencia nos pide mantener como nivel mínimo un 10% de suficiencia patrimonial sobre los activos de riesgo. Si está por encima de ese 10%, la superintendencia en la ficha CAMEL lo calificaría de irregularidad normal. Si está entre 9 y 10, irregularidad 1, entre 8 y 9, irregularidad 2, y por debajo de 8 es inaceptable y probablemente hay intervención. Ahora que evolucionamos hacia el capital de nivel normal 1 y 2, cambiarán los criterios de evaluación. Vamos a tener un nivel de normalidad, que es cuando la suficiencia patrimonial sea mayor a 10%. Si esa suficiencia patrimonial está entre 9 y 10, igual que ahora, irregularidad 1. Si está entre 8 y 9, igual que ahora, irregularidad 2. Y si está por debajo de 8, pues irregularidad 3 y probablemente la intervención. Eso se mantiene. Solo que ahora entra el tema de composición del capital base. Para calidad, la cooperativa no solamente va a mantener una suficiencia patrimonial mayor al 10%, sino que su capital común de nivel 1, el accionario, debe ser igual o superior al 6,5% de los activos de riesgo, el capital de nivel 1 superior al 8% en total, y un índice de apalancamiento que es el apalancamiento sobre el capital de nivel 1 mayor a 5%. Esos son los criterios que ustedes van a tener que comenzar a respetar para mantenerse en criterio de normalidad. Ahora, si la suficiencia patrimonial está entre 9 y 10, pues ya estamos en irregularidad 1. Pero también caeríamos en irregularidad 1 si el capital común, el accionario de nivel 1, se ubicara entre 5,5 y menor a 6,5. Ahí estaríamos listos. Irregularidad 1. O bien si el capital normal de nivel 1 estaría entre 7 y 8.
y si el apalancamiento de la entidad sobre la base del capital normal está entre 5 y 4. Lo que no me queda claro, soy honesto, es si con solo que uno de estos 4 criterios se incumpliera, la institución estaría en irregularidad 1. Desde el punto de vista de la regulación supervisada basada en riesgo, yo diría que sí. Pero bueno, habrá que esperar a ver si eso se aclara un poco más. Pero partamos del hecho de que recordemos que en temas de riesgo siempre hay que suponer lo peor, de que con solo uno de estos 4 que no se cumpla, ya estaremos en la 1. La irregularidad 2, cuando la suficiencia patrimonial esté entre 8 y 9, pero el capital común de nivel 1, el accionario, está entre 4,5 y 5, y el capital de nivel 1 entre 6 y 7, y un índice de apalancamiento entre 3 y 4. Ya estaríamos en irregularidad 2, y ya caeríamos a las puertas de la intervención si la suficiencia patrimonial estuviera por debajo de 8, si el capital de común nivel 1 estuviera por debajo de 4,5, el capital de nivel 1 menor a 6 y el índice de apalancamiento menor a 3. Entonces vea que ahora ya no solo vamos a tener que cumplir con la suficiencia patrimonial, sino que también con los criterios del capital del nivel normal 1 y con el indicador de apalancamiento. Mi sugerencia, señores, comiencen a redefinir de manera paralela estos nuevos conceptos que están en la SUGEP 306, que ya está publicada por la superintendencia, para ver cómo nos va, especialmente ahora con estos nuevos niveles de capital común, del capital base. Por favor, háganlo para que ustedes vayan dándose cuenta de cómo están posicionados en este momento. Adicionalmente, la norma 306 nos va a pedir un capital adicional. Adicional al capital base, y lo llama capital de conservación. Es un capital que básicamente lo que hace es buscar una inmunización frente al deterioro del capital que podría darse por riesgos generalizados, tanto internos como externos. ¿Qué nos pide adicionalmente a partir del 2025? Bueno, que este capital de conservación sea equivalente al 2,5% de los riesgos totales de la entidad. Ahí tal vez, y hasta donde yo recuerdo Basilea, lo que está pidiendo es, bueno, puede ser que no estemos involucrando a todos los riesgos. Puede ser que no estamos utilizando bien algunos métodos. Puede ser que no tengamos bien buenas observaciones, buenos datos. Bueno, eso haría entonces que los riesgos pudieran ser mayores. Si partimos de ese hecho, bueno, cubrámonos un poco más ante la incertidumbre. Y Basilea incorporó, y ahora lo hace la superintendencia, un 2,5% más de capital de conservación. Y es computable en términos del capital común, el accionario. Y en ese caso, el capital común, que si bien como mínimo debe ser un 6,5, ahora con un 2,5 sube a 9, a 8. ¿A cuánto? Sí, va a estar variando entre 6,5 y 9, va a subir de 6,5 a 9%. Entonces ahora vean que ese 2,5 debe subir, debe hacernos llevar el capital común a un 9% del total de riesgos. Y en caso de incumplimiento, en caso de que la cooperativa no lo logre, no va a poder distribuir excedentes. ¿Y cómo no va a poder distribuir excedentes? Aquí está la tablita. Sí. Si el capital accionario, el capital común de nivel 1 no llega al 9%, sumándole el 2,5 a ese 6,5 mínimo, y estuviera ubicado entre 6,5 y 7,125%, la cooperativa no va a poder distribuir excedentes. Eso es lo que nos dice. Porcentaje de restricción y prohibición, 100%. Bueno, entonces hay que ver cómo está el capital común en este momento, muchachos. El capital común de nivel 1,
y sumarle el 2,5 de los riesgos, comenzar a sensibilizar, porque a partir del 2025 en la de menos se van a llevar ustedes la sorpresa de que no van a poder distribuir excedentes, si está en este rango. Ahora, si ese capital común de nivel 1, que debería estar variando de 6,5 hasta 9%, está entre 7,12,5 y 7,75, podrán distribuir un 20%, o sea, retienen el 80% de los excedentes. Si ese capital común va de 7,75 a 8,37,5, van a poder distribuir el 40% y retener el 60%. Si está entre 8,37,5 y menos de 9, entonces van a poder distribuir el 60% de los excedentes y retener el 40%. Ahora, si ya supera el 9% del capital común de nivel 1, van a poder distribuir excedentes. Entonces, no se lleven a sorpresa en el 2025. Comiencen pronto a calcular cómo están en este momento con el cumplimiento de esto, porque en la de menos van a tener que hacer ajustes, ver cómo generan más, cómo van definiendo el capital de conservación para incorporarlo. ¿De acuerdo? Este capital de conservación es un suplemento adicional a lo que ya se requiere de suficiencia patrimonial. También la superintendencia, siguiendo Basilea, va a pedir a las empresas financieras reguladas un capital adicional por el tamaño y la importancia sistémica que tenga la institución financiera dentro del sistema financiero. ¿Ah? Y claro, uno se imaginaría aquí que a mayor tamaño, mayor es el suplemento por importancia sistémica. Y aquí lo vamos a ver de dos lados, porque aquí no solamente entra el regulador que busca cómo detener un contagio sistémico en caso de que falle una institución financiera, sino que entra la estabilidad del sistema financiero como un todo, que es tarea del Banco Central. Realmente aquí se unen, como lo hicieron en Basilea, los bancos centrales con los reguladores. ¿Ah? Y esa importancia sistémica va a ser un resultado trabajado en conjunto entre la superintendencia y el Banco Central con el Departamento de Estabilidad Financiera del banco. ¿Cuáles son los criterios? Y aquí están. ¿Ah? Habrá 4 segmentos de importancia sistémica y en cada uno de ellos ustedes estarán asignados. Supongo, me imagino que cooperativas muy grandes pueden estar en grado 1 o en grado 2. ¿Ah? Y eso va a depender, bueno, y las pequeñitas probablemente en el rango 4, en la categoría 4. Y eso va a depender de ciertos puntajes que el Banco Central y la SUGEF van a estar haciendo frecuentemente. Entonces, elaboraron un índice. ¿Ah? Elaboraron un índice. Perdón, aquí me equivoqué. La categoría 4 es la de mayor importancia sistémica. La menor es la 1. Rangos de puntaje. Vamos a ver. Si una empresa financiera, una institución financiera, una cooperativa de ahorro y crédito, de acuerdo con el criterio ponderado de la SUGEF y del Banco Central, alcanza un puntaje de 875, va a tener que aumentar el capital en 0,30%. Si su puntaje está entre 875 y 1313, aumentará su capital en 0,70%. Si está entre 1313 y 1750, lo aumentará en 1,10%. Y si es mayor a 1750, lo aumentará en 1,5%, siguiendo Basilea. Entonces, claro, una cooperativa enorme, más grande que un banco, tal vez, pues va a tener que aportar un 1,5 más sobre la base del capital base, sobre la base del capital anterior, el de conservación y ahora el de importancia sistémica. Es sumar y sumar. ¿Cuál es el método que están proponiendo la superintendencia y el Banco Central?
el tamaño de la institución pesa un 25%, columna de la derecha, la dimensión. La interconexión con otras instituciones financieras va a pesar también un 25%. La complejidad, un 25%. El grado de sustitución, ya lo vamos a ver, otro 25%. O sea, tiene 4 componentes que suman 100. Dentro de cada componente, la importancia sistémica se va a definir de acuerdo con otros criterios que se incorporan en cada uno de ellos. El tamaño de la empresa va a ser el activo total de la empresa, de la entidad, dividido por el total de activos de todas las entidades supervisadas. Bueno, entonces ya comencemos, esto no va a ser difícil. Ustedes pueden meterse a la hoja del Banco Central y comenzar a ver los balances de situación, o incluso se meten a la de la superintendencia y descargan los balances a la última fecha. Ahí están todas las supervisadas, todos los bancos, financieras y cooperativas. Bueno, suman los activos totales y luego pues dividen el de ustedes con respecto a ese y ya tienen ahí un 25%. Es el único criterio de ese componente de tamaño. En interconexión tenemos que ver si los montos del activo interbancario, es decir, cuántos depósitos tengo en otra institución financiera y cuántos depósitos de otras instituciones tengo. Entonces a cada uno se le da el 12,5%. También en complejidad tenemos ahí ya 4 criterios que ellos lo van a definir. La actividad de fiduciario, si es una institución fiduciaria, 6,3%. Si está muy extendida por todo el planeta, 6,3 también. El número de operaciones, 6,3. Cantidad de operaciones de depósito, 6,3. ¿Cómo lo va a determinar? Tal vez van a ser divisiones entre totales del sistema financiero. Tal vez. Ahí les quedo viendo porque no aparece el método de cálculo. Pero probablemente sea, dígame, ¿cuánto representa su activo interbancario del total de sus activos? ¿O cuánto representa el pasivo interbancario del total de sus pasivos? ¿Cuántas operaciones de crédito tiene en comparación con las del sistema financiero? ¿O cuántos depósitos mantiene en comparación con los del sistema financiero? Eso está por verse. Y el grado de sustitución es básicamente qué tan importante es la institución para otras instituciones. Entonces ahí tenemos si es un suplidor neto de liquidez en colones, en los mercados de dinero. Es decir, si a mí me sobra la liquidez como en institución financiera, voy y la presto. Bueno, vamos a ver, probablemente ahí lo que vayan a hacer tanto el banco como la SUGEF es dividir las veces los montos que tenemos de préstamos o de activos en el mercado de dinero entre el total que se mueve ahí. Habría que verlo, igual en dólares. El suplidor de dólares en Monex, ¿qué tanto vende y compra? Bueno, aquí es venta. Actividad de custodia de instrumentos financieros y activos financieros. El monto con el que participa en SIMPE en cuanto a monto de operaciones y crédito a MIPYMES. Entonces, me imagino que la SUGEF y el Banco Central ya tienen definidas las fórmulas para llegarle a estos números. Pero bueno, habrá que esperar un poco más de afinamiento para ver cómo califican ustedes. Pero lo cierto del caso es que probablemente vayan a tener que hacer como mínimo un aporte adicional de capital por importancia sistémica, que en el caso de la más pequeña, las cooperativas, sería 0,30%. Bueno, esperemos a ver cómo funciona esto en la práctica, pero ya valdría la pena también ir incorporando esos porcentajes dentro de los cálculos. Y por importancia sistémica también viene otra noticia, señores. Si ustedes no cumplen con esos requerimientos de capital por importancia sistémica, la superintendencia les va a retener la distribución de excedentes. Entonces, se retiene el 100% de excedentes si se está en categoría 1.
¿Ah? Si el capital común de nivel 1, que es en donde va este componente de importancia sistémica, no llega a 7.2%. Ahí se retiene el 100 para las pequeñas. Para las grandes, si no llega al 7, bueno, sí, 7,5. Recuerden que aquí, estos tamaños que están arriba, señores, estos son los tamaños de la institución. Recuerden que el 1 es una cooperativa pequeña, ahí va una cooperativa pequeña, y en el 4 va una cooperativa grande. ¿Ah? Entonces, claro, si una cooperativa grande tiene un capital de nivel 1, capital común de nivel 1, sumando el sistémico y el de conservación, que no llega a 7,5, pues lo siento mucho, no distribuye excedentes. Igual a una pequeña que no llega a 7,2, tampoco distribuye excedentes. Ahora, si la grande llega a 8,5, sumando el capital común de nivel 1, el de conservación y el sistémico, pues no me distribuye el 20% y se retiene el 80%. En una pequeña es si no llega a 7,9. Aquí ya no distribuye el 20. Aquí lo que quiero rescatar es que ustedes, si incumplen el capital base, más que el capital base, perdón, si incumplen el capital de conservación y el capital por importancia sistémica, no van a poder distribuir el 100% de las utilidades o una fracción de ellas, de excedentes, perdón. Entonces, vale la pena que ya lo vayan averiguando, señores, a ver cómo estamos en este momento. Y esto era lo que tenía para la hora que me dio hoy FECOPSE. De una manera muy resumida, los cálculos de los riesgos seguirán siendo los mismos y la importancia radica en que a partir del próximo año, si mal no recuerdo, ya ustedes van a tener que mostrarle algo a la superintendencia, cómo van avanzando con esto. La primera tarea viene por el lado de tecnología, como de costumbre. Comencemos a llevar un sistema paralelo para ir montando este cálculo con las cuentas que se requieren, ya están en la 306 y vamos como vamos saliendo. Y proyectemos excedentes para ver si vamos a poder distribuir o no con base en los requerimientos de los capitales que nos define la superintendencia. Esto está para el 2025, nos queda el 22, 23 y 24, 3 años más para adoptarlo, pero no se duerman, señores, y comiencen a trabajarlo. Y con eso concluyo la presentación de hoy. ¿Estamos, don Dilson? Muchas gracias, don Juan. Nos mantuvo conectados en todo sentido, ¿verdad? Conectados y concentrados acá con este tema tan interesante y realmente pues que nos despierta muchas inquietudes y como bien lo has dicho, es importante que se vayan generando las sensibilizaciones, ¿verdad? Para estar preparados, ¿verdad? Para que en el 2025 pues estemos preparados todos, ¿verdad? Y aquí nos toca a todas las de la última circular del CONACYT, no quiere decir esto que las que eventualmente queden fuera a partir del 2023, no pueden estar tranquilas, tienen que seguir de alguna manera, pues, gestionando este tema tan importante, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a responder, vamos a ir, dándole chance a las preguntas por orden de prelación. Y vi que primero por aquí en el chat alguien nos hace algunas preguntas. Bueno, primero un comentario de don Carlos Morillo de Cope Médicos, donde nos dice muchas gracias, amigos de FECOPS y a don Juan. Como siempre, excelente su charla, clara y concisa. Don Iván Flores no se ríe ahí cuando hace las posibilidades, ¿verdad? Y nos castiguen con los excelentes. Don Luis Montero, buenos días, don Juan. Con respecto a la nueva fórmula de 1 menos R sobre la devolución del capital social, menos los aportes renunciantes, ¿cuánto cambia esto con respecto a lo establecido hoy en día, de acuerdo a los certificados aportados? No sé si
Vamos a ver, aquí, primero que todo, quisiera hacerles saber a los amigos que yo no soy contador, entonces la parte contable no la manejo al 100%, la he ido aprendiendo por los temas específicos. Segundo, hasta donde yo recuerde, en la norma actual no existe ese ajuste sobre la aportación de certificados. Lo que sí tenemos que tener claro es que esa R es, bueno, si ya renunció, y así lo entiendo yo, un asociado, ya eso no lo considero como aporte. Ahí el tema, hasta donde yo recuerdo en algunas cooperativas, es que eh, entre ellas puede haber diferentes plazos para la devolución de lo que ha dado. Bueno, ahí habría que ponerlo en función de CR también. Habría que ver, honestamente, el detalle. Sin embargo, lo que sí es cierto es el concepto. El que renunció se va a llevar su aporte y eso ya no forma parte del capital o no va a formar parte del capital y probablemente no lo formen en tanto ustedes lo tengan todavía a su disposición. Hay algunas cooperativas, si recuerdo bien, que tardan hasta 2 años para devolver el capital. Bueno, si es así, yo diría que por 2 años ese aporte ya no se considera también como capital. Ahí hay que revisarlo, les voy a ser sincero, porque no es tan clara la regulación en cuanto a ese tema. Tal vez depende incluso de los reglamentos que haya que revisarlos. Sí, pareciera, don Juan, y conforme a lo que estás indicando, que lo que pretenden es netearlo, ¿verdad? O sea, que Es de un alguna manera neto, no se considere en la base del cálculo, ¿verdad? es un Dentro del neto, capital sí. base, ese capital que ya está comprometido a devolverse. Así es, así Ujú. es. Ok, el índice de apalancamiento, dice don Luis, será del 5%. ¿Por qué menor al actual? Pregunta también. Es que ese apalancamiento viene sobre la base de un capital común de nivel 1. Es menor. Entonces, todo depende de la base. Si la base disminuye, el porcentaje va a disminuir necesariamente. Ahora, si la base fuera más alta, pues sí. Pero es básicamente un tema de qué base estamos usando. En este caso no es capital total, sino capital de nivel 1. Entonces Ok, ahí se podría explicar por ahí el 5%. perfecto. Muchas gracias, don Juan. Doña Vanessa Cambronero, excelente exposición del tema. Muchas gracias a don Juan. Wow, don Luis Montero, no sé, cómo se contabilizará el capital de conservación? Veamos a ver. Yo lo veo así, al igual que el sistémico. Los dos van contra capital, los dos van en capital común de nivel 1. Ese capital común de nivel 1 es el aporte al capital, es certificado de aportación o las acciones, o es capital aportado. Si es insuficiente para sostener al capital de conservación y al capital sistémico, tenemos que aumentar entonces el aporte. Hay que aumentarlo. No va a haber una cuenta que diga esto es de exclusivo de capital sistémico o exclusivo de capital de conservación. Sencillamente tengo que llevar el capital común de nivel 1 a cierto nivel que me cubra también a esos dos. Entonces pueden ser acciones, sí, serán acciones, las acciones pagadas, ya será meterlas, ¿verdad? Entonces no va a haber una cuenta, como no la hay para suficiencia, que diga ese es el capital de conservación o ese es el capital sistémico. Es básicamente aumentar el capital común de nivel 1 y eso son aportaciones directas al capital. Ok, en caso de renuncia sería redimible, don Juan, entiendo. Sería redimible, claro, Ok, claro. perfecto. Ok, don Real Corella, muchas gracias a don Juan y a FECOPSE por la oportunidad de actualizarnos, perdón, en materia de esta normativa. Saludos a todos. Doña María del Carmen, agradezco mucho estas charlas, aprendemos mucho. Hemos actualizado. Muchas gracias, doña María del Carmen. Don Salada pasivo hasta que estatutariamente, no sé si escuchaste el capital Eh, social de los renunciantes se traslada pasivo hasta que estatutariamente se liquide, indica. Habría que ver la contabilidad y Pareciera esa que pregunta se sí, las debo, ¿verdad? pero es mejor para un Ujú. contador. Sí, sí.
Pareciera que sí, porque se genera un pasivo ahí, me imagino que para que no haga ruido, o van a generar alguna cuenta negativa dentro del patrimonio, Puede eventualmente, ser. ¿verdad? Que sea un capital por liquidar, algo así, posiblemente, ¿verdad? Ok, don Luis Montero, Juan, hubiese sido interesante un ejercicio sobre la importancia sistémica del capital para algunas cooperativas. Bueno, no lo tenemos, pero en algún momento en un taller lo vamos a hacer. Don Iván Flores, don Juan, ingresé unos minutos tarde a la charla. Gracias a FECOPSE y a usted por la charla. Todavía no tengo claridad a qué obedece por parte de su jefe de avanzar en estos cambios normativos, más que estamos en tiempos complejos de pandemia, dice don Bueno, Iván. la respuesta es que nos tenemos que alinear sí o sí con Basilea. Correcto. Así de simple. Y es Y una vamos, exigencia porque formamos parte de la OCDE. sí, pues de alguna manera sí, vamos en un proceso. Sí, así Estamos es. claros. Este tema de haber entrado a la OCDE, pues nos ha generado compromisos y estamos Así claros, es. ¿verdad? Es más, Ok, tenemos el tema de la 121 de del riesgo de crédito y la NIF 9 porque ingresamos a la OCDE. Eso lo aceleró correcto. mucho, ¿verdad? Así es. Ok, don Rigoberto Marchena, gracias a FECOPSE y a don Juan. Y por acá, bueno, ya no veo más comentarios. Doña Nidia Durán hace rato tiene la manita Vamos a levantada. Doña escuchar a Nidia, le doña vamos a Nidia. dar a doña Vamos a Nidia, sí. escucharla. Adelante, doña Nidia. Hola, don Juan, un ¿Cómo placer está saludar. usted, doña Nidia? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, aquí en San Carlos, como siempre. Bueno, qué dicha, me alegro mucho. Sí, y un placer escucharlo y saludarlo y a todos los que estamos en esta charla. Don Juan, vamos a ver si fue que me distraje en algún momento o es que tengo una duda. Esa categorización de 1, 2, 3 y 4 que está incluso ahí en la pantalla en este momento, ¿cuáles existe algún rango de las organizaciones, por ejemplo, las que tengan un capital social, por decir algo, de 100,000 millones, por decir algo, pero en términos de no relativos, sino absolutos? ¿Cuánto es el monto para que yo sea categoría 5 o 4 o 3 o No, 2? doña Nidia, le estoy mostrando la metodología que diseñaron la Superintendencia y el Banco Central para esa categorización. A como yo entiendo la metodología, todo debe ser en términos proporcionales, porque pudiera ser que usted, bueno, allá, que tengamos una cooperativa que en términos de patrimonio sea enorme, pero que tenga poca operación o poco producto. Entonces, el capital no lo está definiendo como riesgo sistémico. El riesgo sistémico es mejor entenderlo como la afectación que podría tener el sistema financiero cuando una institución financiera fracasa o falla, ¿verdad? Y eso no es necesariamente patrimonio, es la relación que esa empresa tiene con otras. Por ejemplo, veámoslo de esta forma, una cooperativa que invierta dinero en una institución financiera, que tenga un depósito a plazo en otra cooperativa o en un banco. Bueno, si ese banco o esa otra cooperativa fallaran, ya ustedes se contagian. O bien ustedes que reciban depósitos, una institución que reciba depósitos de otras o que tiene créditos con otras, pues el fracaso de mi empresa puede hacer que las otras entren en problemas. Eso es riesgo sistémico. Entonces aquí lo que están proponiendo no proponiendo, ya lo que hicieron y deben estarlo calculando es, veamos a ver la importancia que tiene una institución financiera individual dentro del sistema financiero total. Y vea que el primero, indirectamente, el tamaño, ahí está el patrimonio metido, porque a mayor patrimonio, mayor posibilidad de crear activos. Pues si el activo es muy grande, el patrimonio debe ser grande también para que lo sostenga. Entonces, ahí lo que estamos viendo es solamente activos totales, pero en el fondo tenemos también al pasivo, perdón, al patrimonio. ¿Me explico, doña Nidia? Sí, 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 señor. Igual Sí, que señor. igual que con la cantidad de operaciones de depósito, que no es el saldo de depósitos, es la cantidad de operaciones.
Bueno, si una institución financiera es muy grande, probablemente tenga una gran cantidad de depositantes y eso también está relacionado con patrimonio. Ok, bueno, gracias, gracias. Con mucho Entonces, gusto. bueno, no, es que me salta otra duda, perdón. Entonces significa, por ejemplo, que debe haber una unificación absoluta del aporte que hacen los asociados para su capital social. Sí, señora. Entonces, no puede ser que haya variables, o sea, que haya, dependiendo del asociado, haya un aporte diferenciado. Entonces, yo me cuestiono, ya, pero aportamos diferente porque aportamos el 1.5 de nuestro salario, por ejemplo, Bueno, el capital social. el asunto, la norma no hace referencia a esa diferenciación entre asociados. Lo que dice es, dígame cuál es el capital social. Y ahí Ok. entran todos, ¿verdad? Claro que si ustedes en algún momento tienen que cumplir con el capital sistémico, el capital de conservación y no les llega, bueno, ya no será 1,5, tal vez sea 1,75, 12, eso habría que valorarlo. Por eso la importancia de comenzar a hacer estos números para saber si estoy cumpliendo con anticipación lo que vamos a tener que cumplir a partir del 2025. Ok. Muchas gracias. El cambio puede ser grande, doña Nidia. Muy grande, sí, sí, muy grande. Sí, hay que sentarse con contabilidad, tecnología y no sé quién más a comenzar a diseñar este cambio para irlo midiendo, aunque sea de manera aproximada. Muchas gracias, un Con placer. mucho gusto, doña Nidia, igualmente. Ok, don Juan, vamos a ver por acá, don Luis, no sé si está preguntando, dice Juan, de acuerdo a las normas actuales de la SUGEF, si puede prohibir la distribución de excedentes. Pregunta. Así es. Entiendo con lo que acabas de explicar que sí, pero son nuevas reglas. Son nuevas reglas. Correcto. Son nuevas. Definitivamente. Okay. Hasta el momento no tenemos en la norma vigente capital de conservación y capital sistémico. Estas van a ser nuevas normas. Ok, perfecto. Don Johnny Mejía, muchas gracias, excelente exposición. Don Rigoberto Marchena, aprovechando a don Juan, ¿qué implicación tiene? No me queda claro, ¿qué implicación tiene para la cooperativa? No sé, no me queda claro, don Rigoberto. Bueno, vamos a ver, si es una Uh-huh. implicación por el método de definir ahora el capital, yo sugiero que se hagan los cambios de acuerdo con las cuentas que ya incorpora la nueva 306 para saber qué tanto se diferencia del actual cálculo del capital base y ya separándolo por capital de nivel 1, de nivel 2 y los comunes para ir viendo si están cumpliendo con esos requerimientos, porque si hay algún incumplimiento, bueno, habría que ver cómo se va alineando la cooperativa para que en el 2025 no tenga problemas de ese tipo, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias, don Juan. Creo que ya no tenemos más preguntas. Yo tengo de alguna manera una duda acá, don Juan, y es con respecto a el tema de la intermediación que muchas veces nos genera problemas en nuestras cooperativas. Y lo menciono desde el punto de vista de la intermediación financiera. Entre mayores activos tengamos en riesgo, pues lógicamente mayor afectación hacia la suficiencia patrimonial se va a dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con unas cooperativas que se dedican mucho a captar dineros, pero que en la mayoría de los casos esos dineros los dirigen a inversiones, ¿verdad? Dentro de su portafolio de inversiones y que le generan algún riesgo adicional y por lo tanto una afectación al indicador de la suficiencia. ¿Será de repente una oportunidad para que las cooperativas analicen si valdrá la pena, de acuerdo a digamos, a la intermediación, a la rentabilidad, para decirlo de alguna manera ahí más comercial y suena feo, pero esa es la realidad, hay una ganancia ahí. Si valdrá la pena seguir manteniendo esos portafolios de inversiones así, y lo digo porque muchas veces se capta y los dineros no se logran trasladar
a la cartera de crédito, que es el activo, como todos lo conocemos, más importante y más rentable, ¿verdad? Entonces, valdrá la pena de alguna manera seguirnos exponiendo y máxime con estos nuevos requerimientos, ¿verdad? De capital que nos están, que nos van a solicitar. Vamos a ver. Probablemente el espíritu de una cooperativa de ahorro y crédito es conceder crédito y probablemente también en términos tal vez más beneficiosos, más favorables para los deudores. Eso por normativa es difícil de cumplir ese espíritu, digámoslo así, porque las cooperativas reguladas tienen que cumplir con mínimos de rentabilidad, de acuerdo con la norma. Y bueno, tienen que mantener en todo caso tasas de interés que les genere una rentabilidad que les haga cumplir con lo que vamos a ver la próxima semana, que es la 2400. Entonces, por ahí viene un tema de que la decisión de utilizar los recursos disponibles de la captación y de los capitales para crédito de inversiones puede responder a factores tanto internos como externos. Y dentro de los factores internos, pues está la estrategia de crédito. Quiero colocar mucho, quiero ser moderado en la colocación. Mi apetito de riesgo me dice que no podría tener pérdidas superiores a tanto. Entonces, ya eso me condiciona la colocación de crédito y si me sobra algo voy a tener que invertirlo. O como en la situación actual en donde el crédito crece a tasas muy lentas, pero tenemos exceso de liquidez en la economía, entonces bueno, no me va a quedar otra que invertir en títulos. La decisión entre mantener un portafolio de inversiones robusto, llamémoslo así, y una cartera de crédito, pues no solo depende de la rentabilidad que yo quiero obtener, que a su vez está condicionada por los mínimos que establece la SUGEP, sino que también está condicionada por las condiciones del mercado. En este caso, la demanda de crédito está muy lenta, está condicionada por el apetito de riesgo. Sí, puede ser que haya cooperativas que prefieran inversiones de cero riesgo en el Banco Central que inversiones en crédito. Bueno, está bien, pero ya perdió un poquito la esencia de la intermediación financiera. En cuanto al peso de los riesgos, concentrarse en un portafolio de inversiones nos va a disminuir muy probablemente el requerimiento de capital por riesgo de crédito, pero nos va a aumentar el requerimiento de capital por riesgo de mercado. Bueno, entonces ahí hay un balance. ¿Ah? Y no es que el riesgo de crédito vaya a desaparecer, porque las inversiones lo tienen también. Sin embargo, el de mercado puede ser que suba. Y bueno, ¿qué hacemos entonces si nos concentramos? Ahora, si lo que quiero es desinflar el portafolio de inversiones, pues sí, voy a bajar el riesgo de mercado y por consiguiente el requerimiento de capital para ese riesgo de mercado de inversiones. Pero voy a subir el de riesgo de crédito, tanto por colocar más crédito como por el riesgo del emisor de esas inversiones. Al final de cuentas, uno debería tener una simulación del balance y de los estados financieros para encontrar, por así decirlo, un punto óptimo de cuánto debo destinar a cartera de crédito, cuánto debo destinar a inversiones, mantener en un mínimo aceptable la suficiencia patrimonial, apetito de riesgo y ver cuánto genero de rentabilidad. Ustedes pueden hacer eso proyectando no solo flujos de caja, sino también el balance y la rentabilidad, pero existe la posibilidad de montar también alguno que otro esquema en donde se vayan interrelacionando los riesgos. Es un esquema que, les adelanto, lo tengo en mi cabeza, pero no lo he concluido, de cómo hacer un ejercicio integral entre todo eso usando los conceptos contables, financieros y de riesgos. Pero dependiendo del entorno, como el que estamos viviendo ahora, tal vez una ausencia de crédito, de demanda de crédito, nos lleve a tener más liquidez depositada en inversiones y con una rentabilidad más baja. Bueno, eso espero que los reguladores lo entiendan porque en la de menos no vamos a cumplir con ciertos requisitos mínimos de rentabilidad. ¿Estamos, Dilson? Perfecto, muchas gracias, don Juan. No, excelente. Yo creo que, como bien lo decís, hay una mezcla ahí de factores que es muy importante que analicemos, ¿verdad? Así es, Para así estas es, decisiones. así Bueno, es. don Juan, me están solicitando si pueden tener acceso a la presentación. ¿Es posible, don Claro, Juan? no, no, Sí. la presentación es de FECOPSE.
Muchas gracias. Muy amable, don Juan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, la presentación, una vez que don Juan nos la facilite, la vamos a estar colgando en nuestra página web. Entonces, ahí pueden entrar y descargarla, ¿verdad? Para que las vayan conservando esta y las próximas dos que si Dios nos lo permite, vamos a tener con don Juan. De mi parte, pues agradecerle, don Juan, muchas gracias por A ustedes, muchas gracias. este tema tan claramente expuesto, y yo creo que en una hora se abarcó bastante, esa es la realidad. De repente necesitaríamos mucho más tiempo para irnos a más detalles, pero la verdad es que logramos un gran avance muy importante. Muchísimas gracias, Muchas gracias, a todos también por acompañarnos, y les esperamos el próximo viernes para continuar con este ciclo de charlas temáticas, y estaríamos analizando la normativa 2400. Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse mucho. Tenemos que seguirnos cuidando con este tema del COVID y otras cosas más, ¿verdad? Hay que seguirnos cuidando y que Dios nos acompañe. Que estén muy bien. Gracias.